Saludos. En el video de hoy voy a hablarles sobre el aprendizaje de idiomas. Algo que hice ya en un par de videos anteriores. Quiero continuar con ese tema. Lo que les voy a decir está basado en la experiencia que yo he tenido estudiando, aprendiendo idiomas, así como enseñando idiomas en un programa de educación continuada de Lifelong Learning en la Universidad de Massachusetts, aquí cerca de donde yo vivo. Y ahora voy a entrar en los detalles. Lo primero que les quiero hablar es que no todas las personas aprendemos de la misma forma. Tenemos preferencias de cómo aprendemos, qué materiales usamos, en qué ambiente aprendemos. Si aprendemos por nuestra cuenta o aprendemos más formalmente en una escuela o en un grupo individualmente. Hay distintas formas de hacerlo. Y cada persona debe decidir cómo lo va a hacer. Yo uso una combinación de actividades que me entusiasma, que me entretienen, que disfruto. Hay profesores, personas que enseñan tanto individualmente como en escuelas de idiomas, que tienen sus propios métodos de cómo enseñar. Y para mí es bien importante que la persona que está enseñando tome en cuenta las preferencias de las personas que están aprendiendo los idiomas, porque no se puede usar un molde fijo para todo el mundo. Por ejemplo, hay personas que, y especialmente en las escuelas de idiomas, que usan unos métodos ya escritos, unos libros, y concentran, en mi opinión, mucho en la gramática, en la memorización de vocabularios, de diálogos, en la conjugación de verbos, etc. Y eso pues sí, definitivamente funciona para algunas personas, pero no necesariamente funciona para todas las personas. Yo les voy a dar unos ejemplos de las cosas que funcionan para mí y que he visto que funcionan para otras personas a las cuales yo les he enseñado. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo vocabulario, no es lo mismo agarrar un diccionario y empezar a ver las palabras que están en el diccionario y lo que significan y tratar de memorizarnos esas palabras. Yo he encontrado que, como les mencioné en un video anterior, el uso de flashcards es muy útil y yo lo recomiendo. Pero no solamente cuando el flashcard contiene una palabra escrita y una definición, sino, por ejemplo, yo les quiero mostrar estas láminas que yo he ido recortando de distintas revistas. Como ustedes pueden ver, tengo láminas variadas. Y esas láminas yo las uso personalmente o las uso para enseñar. Y lo que hacemos es que las personas que ya tienen un poco de vocabulario, un conocimiento mínimo de vocabulario, utilizan estas imágenes para describir lo que ellos ven en esas imágenes. Y eso ayuda porque muestran a la persona escenas de la vida real o sencillamente dibujos sobre los cuales las personas pueden hablar. Y algunos tendrán más vocabulario, menos vocabulario, pero así van aprendiendo los nombres de distintos objetos, de distintas actividades, etc. No solamente porque aprenden una palabra escrita, sino porque la visualizan esa palabra en una lámina. Y eso les ayuda a fijar el significado de esa palabra en su mente, en su memoria. Además de visualizar para aprender palabras, hay también una técnica de oír grabaciones para uno irse familiarizando con el sonido
del idioma y con la pronunciación de las palabras. Es también importante leer, ya cuando uno sabe que pasa ya de una etapa bien inicial de aprender un idioma, leer material bien fácil, bien sencillo. Muchísimas veces son útiles los libros que son escritos para niños que están aprendiendo a leer, y uno lee palabras sencillas, frases y oraciones sencillas, y así va añadiéndole al vocabulario que uno está aprendiendo. Otra cosa que yo he utilizado y que me ha funcionado muy bien es no solamente visualizar y oír, sino escribir las palabras. La combinación de escribir, escuchar, leer y eventualmente hablar y pronunciar las palabras, la combinación de todas esas actividades ayudan a que uno memorice un vocabulario sencillo al principio, pero de todas maneras un vocabulario que le ayuda a uno a familiarizarse con el idioma, a ganar confianza, irse atreviendo a hacer los sonidos, a articular los sonidos que uno quiere expresar en el idioma que uno está aprendiendo. Otra cosa que es muy importante es la actitud que uno tiene cuando uno aprende un idioma. Por ejemplo, una de las primeras cosas que uno tiene que decidir es si uno está aprendiendo un idioma porque uno quiere o porque uno está obligado a aprenderlo. Uno puede estar obligado porque uno quiere irse a vivir a un país extranjero, y para irse a vivir a un país extranjero pues necesita saber el idioma de ese país y está más o menos bajo presión para aprenderlo. Pero las personas que aprendemos los idiomas porque nos gustan, porque nos interesan, porque los disfrutamos, pues es otra cosa. Entonces hay que ver qué actitud uno asume cuando uno está aprendiendo un idioma. Si uno se siente que lo está aprendiendo por obligación, porque tiene que aprenderlo, o porque uno quiere aprenderlo y lo disfruta en el proceso. Es bien importante disfrutar y mantenerse tranquilo, no sentirse bajo presión cuando uno aprende un idioma. Los niños y los adultos, hay una diferencia en cómo aprendemos los idiomas, los adultos a diferencia de los niños. Los niños, por ejemplo, cuando están aprendiendo su lenguaje materno, no están preocupados si están obligados a aprenderlo. Ellos lo aprenden naturalmente porque quieren comunicarse con otras personas. Y eso hace una diferencia grande. Por otro lado, los niños tienen una ventaja. Y es esa ventaja que ellos no están preocupados, no se sienten bajo presión, etc. Pero los adultos ya tenemos nuestro idioma vernáculo, y ese idioma nos puede ayudar a entender el otro idioma que uno está tratando de aprender. Uno puede utilizar el idioma que uno tiene para pedir una explicación, para leer un material sobre ese idioma, sobre la pronunciación, etc. Y todo eso ayuda a uno a aprender el idioma. Otra cosa que las personas sienten frustración cuando piensan es en lo que es difícil que se les hace, todo lo que les falta por aprender, que no se pueden expresar bien en el idioma que están aprendiendo, en vez de concentrar en lo que ya han aprendido. Si una persona, por ejemplo, si yo me pongo a pensar que en el francés o ahora en el italiano, de que también empecé a estudiarlo, pues me pongo a ver cosas que no entiendo y a pensar, yo nunca voy a poder entender eso, agarro un diccionario, hay tantas palabras, yo sé tan pocas. No, vamos a pensar en lo que hemos aprendido. Y sobre eso que hemos aprendido, encontrar satisfacción, porque antes de empezar a estudiar ese idioma no sabíamos nada sobre ese idioma y ahora sabemos algo. Ya entendemos algunas palabras cuando leemos, entendemos algunas palabras cuando escuchamos. Y en eso es que debemos concentrar
continuar leyendo, continuar escuchando, continuar aprendiendo palabras paulatinamente, poco a poco. No tratar de hacerlo todo de una vez. Otra cosa bien importante es el material que uno está usando para aprender el idioma, lo debe usar repetidamente. Cuando nosotros estamos leyendo una oración, no tenemos que tratar de memorizarla, sino la leemos una vez, vemos si entendemos todas las palabras, si entendemos solamente algunas, si podemos averiguar el significado de una palabra por el contexto en que se encuentra. Vamos a suponer una palabra tiene, una oración tiene 10 palabras y uno pues entiende 5, no entiende 5, pues trata por el contexto de entender esas palabras que uno de primera intención no entendió. Entonces uno va poco a poco hilando esas palabras que uno va aprendiendo y trata de formar frases cortas, después oraciones cortas, utilizando las palabras que ya uno sabe. Y si hay alguna que uno tiene una idea y usa las palabras, pues hay alguna que no sabe, pues la deja en blanco, hace una raya y la deja en blanco y después uno puede buscar palabras que pueda utilizar para llenar esos blancos. O sea, es cuestión de uno ir buscando formas, de uno entusiasmarse y ser creativo cuando uno está aprendiendo. Una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es grabar. Hoy en día uno se puede grabar hasta en sus teléfonos. Uno se graba leyendo algo y uno oye la pronunciación, cómo uno suena. Después uno oye una grabación de un material sencillo y lo repite y se graba y compara las dos grabaciones. Quiero hablar de dos cosas antes de terminar el video, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, que debemos evitar cuando estamos aprendiendo un idioma. Las cosas que yo recomiendo que no debemos hacer es lo siguiente: no debemos estresarnos, ponernos en una situación, una condición que nos cause ansiedad mientras estamos aprendiendo el idioma. No debemos tratar de memorizar listas, porque eso es una frustración cuando uno no logra memorizarse las listas de palabras, las listas de verbos, las conjugaciones. Todo eso eventualmente, pues cuando uno va adelantando en el aprendizaje de ese idioma, uno puede ir añadiéndole esos conocimientos más técnicos de gramática, de conjugaciones, etc. Algunas de las cosas que sí yo recomiendo que se hagan es leer lo más que uno pueda, continuamente estar leyendo, porque a pesar de que uno no se está dando cuenta de que uno está aprendiendo, sí está aprendiendo. Debe escribir palabras que ha aprendido, practicar las frases, las oraciones. Escribir ayuda a fijar las cosas que uno aprende. Debe continuar oyendo grabaciones, siempre las mismas grabaciones, porque mientras más uno las oye, si las tiene que oír 5, 10, 15 veces, y a uno le interesa el material que uno está oyendo, ese es el tema que se está hablando, pues todo eso uno va añadiendo conocimiento de una palabra aquí, una palabra allá. Y entonces comenzar, una vez uno tiene un vocabulario sencillo, comenzar a pensar en ese idioma nuevo que uno está aprendiendo. Por ejemplo, si uno aprendió la palabra para automóvil, uno en un idioma extranjero, pues uno entonces le añade el color del automóvil, y cada vez que uno ve un automóvil, uno piensa en la palabra automóvil y el color del automóvil, y cambia los colores. Y de la misma forma, cuando uno va aprendiendo los colores y uno está hablando de un automóvil, pues habla de una casa, habla de una pieza de ropa, una camisa, un traje, lo que sea. Todas esas cosas ayudan.
pero es importante mantenerse entusiasmado y es importante mantenerse con una actitud positiva cuando uno está aprendiendo el idioma. Así que este video yo creo que ya lleva, como digo, 15 minutos, así que lo voy a dejar aquí. Quiero darles las gracias por haberlo oído y les invito a que vean el próximo. Chao.